México se encuentra en un momento crucial de su historia comercial. Estamos a punto de entrar a una nueva negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado que nos ha servido bien a lo largo de más de 20 años. Será el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el responsable de encabezar esta negociación. Y para mí es un privilegio el que el secretario nos haya recibido aquí en su oficina. Ildefonso, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Primera pregunta, ¿fue tan malo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para Estados Unidos o para México que tengamos que renegociarlo? No, de ninguna manera. Creo que parte del primer reto que tenemos en esta renegociación es establecer una premisa fundamental. Tú no puedes negociar desde el banquillo de los acusados. Eso de que el único beneficiado en esta relación comercial es México es totalmente falso. De hecho, te ha tocado observar cómo los intereses que han ganado en estos 20 años en Estados Unidos se han movilizado en defensa del tratado. Todos los agricultores norteamericanos, la famosa Asociación de Lácteos de Estados Unidos, todos están activamente involucrados en cabildear el Congreso, que es una institución fundamental para estas decisiones en materia de la renegociación del tratado. Así es que no es aceptable partir de esa premisa. Me da la impresión de que el presidente Trump en la campaña, durante la campaña y cuando llegó a la presidencia, era un hombre muy intransigente y me da un poco la impresión, por lo menos en sus declaraciones, que se ha venido suavizando. ¿Así lo ves? Lo que yo veo realmente es el arranque de una administración que en muchos de los casos, sin una experiencia en materia de política pública y de responsabilidades gubernamentales, empieza a ser parte de una realidad que les está dando información muy importante para toma de decisiones. Y parte de esa realidad es lo que ha estado moviendo un poco los posicionamientos. Y yo creo que tiene razón, en el caso de la relación comercial en América del Norte, el discurso ha ido cambiando, sin embargo, no por ello no esperaría yo una negociación difícil, porque hay algunos de los objetivos de negociación que se han logrado traslucir por sus entrevistas, pues que hay que actuar en ellos con mucho cuidado. México tiene un superávit comercial con Estados Unidos de 60,000 millones de dólares anuales, más o menos, o sea, varía un poco cada año, pero más o menos de eso estamos hablando. Para Trump esto significa que el tratado y que el comercio con México es un fracaso y que México ha abusado de Estados Unidos. ¿Tenemos este superávit porque hemos abusado de la potencia mayor del mundo? No, es parte de las apreciaciones que hay que corregir. Tú nunca debes de utilizar un déficit comercial como el único indicador sobre la salud económica de una economía. De hecho, hoy en día las variables en la balanza de pagos son fundamentales. Por ejemplo, las fortalezas norteamericanas están en el sector servicios, patentes, servicios financieros, todo ello se refleja en otras cuentas. Nosotros tenemos un déficit de 10,000 millones de dólares en la balanza de servicios. Pero aun y cuando te dedicaras a analizar solo la parte comercial, es ilógico verlo solo país contra país, porque hoy en día el comercio internacional se da más en cadenas de valor, en procesos productivos que en bienes finales. Y para ello los países tienen déficits con unos países y superávits con otros, que es parte del proceso de integración productiva que se logra en estas cadenas globales de valor. Entonces, no, el déficit con México no refleja eso. De hecho, lo único que refleja es que estamos siendo parte de cadenas globales de valor que nos ayudan a poder integrar de manera competitiva procesos productivos. Uno de los cuestionamientos que viene de Washington tiene que ver con las reglas de origen. ¿Cuáles son las reglas de origen? ¿Qué son para nuestro público que no lo entiende? Una regla de origen, las reglas de origen dentro de un acuerdo, dentro de un tratado internacional, definen el cuánto de contenido de la región donde se está haciendo el tratado tiene que tener un producto para tener el privilegio de que no se le cobren aranceles o impuestos. O sea, tienes que, por ejemplo, si tú vas a vender un carro en Estados Unidos hecho en México y no quieres pagar el arancel que otros países pagan, tiene que tener un contenido de 62% de partes hechas en América del Norte. Y lo que hemos escuchado, y estás correcto, es que en sus hearings, en sus entrevistas, en sus audiencias públicas y en sus entrevistas, han expresado constantemente que quieren fortalecer la integración en América del Norte, de lo que se produce en América del Norte. Creo que eso es música para los oídos de los empresarios mexicanos, pero también tenemos que actuar con el realismo de que tú no puedes llevar a un extremo la integración porque pierdes competitividad global. Te doy un ejemplo. En pantallas planas, somos los primeros exportadores a Estados Unidos, pero si tú ves cuánto de una pantalla plana está hecho en América del Norte, entre Estados Unidos y México, solo el 32%. Si de la noche a la mañana tú dices, quiero que el 100% de una pantalla plana se haga en América del Norte,
los productores de pantallas planas que están instalados en México y en Estados Unidos van a decirte, me resulta más barato producir desde Corea o China, aún pagando el arancel que se paga en Estados Unidos, que hacer una relocalización completa de mis procesos productivos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque queriendo lograr un objetivo puedes lograr el contrario, que ese 32% se te regrese a Asia y te exporten completamente el producto. Entonces hay que lograr un balance. Siempre hablamos de lo que le conviene a Estados Unidos. ¿Qué le conviene a México al renegociar el TLCAN? Sin duda para México, y quedó claramente establecido en la estrategia que el presidente definió en el mes de enero, y es la manera como yo la traduzco para una negociación comercial, tenemos que tener claridad de que este es un acuerdo que tiene más de 22 años que fue aprobado. Y lo que tenemos que hacer es modernizarlo de una manera ventajosa para México. Tenemos que considerar que hoy hay que considerar el comercio electrónico dentro de este proceso, tenemos que incorporar la nueva visión del sector energético en América del Norte. No solo México se ha transformado radicalmente al tener una reforma energética, Estados Unidos con el descubrimiento del gas shale y del petróleo shale ahora tiene cierta autosuficiencia energética, de tal manera que América del Norte tiene como una de sus principales ventajas comparativas la energía y tenemos que reflejarla en ese tratado para darle certidumbre al sector que la utiliza. Al mismo tiempo las telecomunicaciones, una gran transformación en México en el sector que es fundamental incorporarlo. Yo creo que esto, más reglas de origen que nos ayuden a traer más procesos de valor a México y restablecer algunos de las cadenas que se fueron a Asia a partir de las ventajas que México establece, son en el mayor interés de la planta productiva nacional. ¿Ves algún riesgo de que se cancele el Tratado de Libre Comercio América del Norte? Y si ocurriera eso, ¿qué significaría para México? Yo lo he declarado con frecuencia. Tú tienes que sentarte a una negociación con las opciones abiertas, con la visión constructiva de cómo podemos mejorar esto, pero al mismo tiempo sin tenerle miedo a opciones que dicen, si no hay manera de ponernos de acuerdo de una buena modernización del tratado, también te hay que dejar la puerta abierta de que decir un mal tratado no nos conviene a nadie y por lo tanto el escenario pesimista es que Estados Unidos se retire del NAFTA. Esa opción no la puedes cancelar, aun y cuando creo que su probabilidad es muy baja, de acuerdo a la expresión de aquellos que han estado abogando en Estados Unidos por mantenerlo. El presidente Trump y algunos de sus funcionarios han hablado de un border tax, un impuesto en la frontera. ¿Qué significaría este impuesto fronterizo? Realmente este diálogo se ha dado en el contexto de la discusión de la reforma fiscal en Estados Unidos, que es paralela a otros temas que ellos traen como el comercial. Esto obviamente lo están haciendo porque necesitan financiar una posible reducción en el impuesto corporativo. Si van por la vía de crear este impuesto a flujos que favorece exportaciones y discrimina importaciones, están primero afectando a todo el mundo, no solo a México, están claramente infringiendo reglas básicas en la Organización Mundial del Comercio, porque ellos tienen la falsa concepción de que sería una manera de equiparar a los IVAs, a los impuestos al valor agregado que tenemos en los otros países. Pero aquí sí cobramos el IVA a los productos Claro, que importamos. claro, exactamente. O sea, lo que no entienden es que no hay discriminación en el mercado interno. El IVA lo paga quien produce en México o quien importa a México. Ellos creen que al no cobrarle impuesto a nuestras exportaciones estamos jugando desventajosamente, lo cual es equivocado. Ellos también cuando exportan no cobran el sales tax, que es el único impuesto similar. Y ellos sí le cobran al producto mexicano el sales tax cuando se vende en Estados Unidos. Exactamente, pero como ellos no tienen el impuesto federal, es uno de los pocos países que no lo tiene al valor agregado, tienen esta distorsión de que hay una competencia desleal, lo cual es falso. El presidente Trump y algunos de sus funcionarios han sido críticos muy severos del orden comercial internacional y de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué pasa? ¿Funciona mal o es importante para México preservar la Organización Mundial de Comercio? Mira, yo empezaría por decir que el multilateralismo en cualquiera de sus expresiones comercial o a nivel de derechos humanos o internacional. Multilateralismo es cuando todos los países se ponen de acuerdo en una serie de reglas. Cuando generamos instituciones que nos ayudan a balancear el poder de las superpotencias en cualquier tema que sea, en armamentismo o comercial. En el caso comercial, Sergio, el problema es que es para las naciones emergentes como las mexicanas, el multilateralismo es fundamental, es muy importante, porque es el último recurso de defensa que tenemos contra las superpotencias. Eso no quiere decir que no haya fallas en la gobernanza de la OMC.
Es una organización que ha crecido a más de 160 países, en donde tienes que sacar las decisiones por consenso, y eso ha hecho que la ronda de Doha siga atascada ahí después de una década de discusiones sin poder avanzar. Sin duda hay un horizonte donde podemos mejorar el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, pero nada que atente contra su papel, sobre todo de árbitro en las controversias comerciales internacionales. Podemos alinear nuestros objetivos para defendernos de prácticas desleales de comercio, tratar de unificar el criterio en América del Norte sobre el trato con China, pero nada de esto necesariamente implica que debilitemos lo multilateral en materia comercial. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Por qué no se ha notificado, digamos, al Congreso de Estados Unidos que se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio? ¿Y qué pasa? Porque nosotros tenemos una elección presidencial el año que viene. Bueno, nosotros, como recordarás, iniciamos nuestro proceso de consultas en febrero. Nosotros estamos listos para iniciar a partir del mes de mayo cualquier día. Hemos estado con el Consejo Consultivo para Negociaciones Comerciales del Sector Privado, estamos trabajando con el Senado de la República. Ellos están obligados por la Ley de Promoción de Negociaciones Comerciales Internacionales a tener que notificar a su Congreso, y a partir de ahí el reloj empieza a contar 90 días para iniciar negociaciones. ¿Por qué no han notificado? Porque ha sido clarísimo el mensaje de los demócratas que ellos no se dejarán notificar hasta que no hayan ratificado al responsable del área de negociaciones internacionales, que está en proceso en el Senado. Mientras no lo nombren, no inicia el proceso. Y el problema en ese nombramiento es que está detenido porque no ha habido las famosas disculpas por haber sido agente representando a gobiernos extranjeros en Estados Unidos. Entonces, lamentablemente no han iniciado el proceso. Están conscientes que tenemos dos temas que van a atravesarse. Ellos tienen una elección intermedia en noviembre del 2018 y nosotros tenemos una elección presidencial. Es evidente que no podemos darnos el lujo de agregar incertidumbre sobre incertidumbre. Y el horizonte debería de ser en cualquier momento arrancar negociaciones en agosto, tener un objetivo clarísimo de negociación para mandar señales claras a los mercados. Tú no puedes poner al Tratado de Libre Comercio en un quirófano y decirle a los 3 cirujanos, métanse con lo que quieran, corazón, hígado, riñón. No, tienes que tener un objetivo. Un mandato. Decir, vamos a entrar a reglas de origen, vamos a entrar a los temas que tienen que ver con propiedad intelectual, vamos a modernizar tal y tal área, y ya. Porque si lo dejas abierto, pues va a haber como lo decimos, se abre la caja de Pandora y todo el mundo le va a querer meter mano. Tenemos que definir objetivos, tenemos que definir tiempos y tratar de armar esta negociación para que los legislativos de los 3 países o el Parlamento canadiense puedan tener en sus manos para definición a más tardar en la primavera del 18. Me pareció interesante en México que muchos grupos políticos que se opusieron en su momento al Tratado de Libre Comercio después empezaron a pegar de gritos porque se hablaba de la abrogación del Tratado de Libre Comercio. No debe haber sido tan malo, ¿verdad? Algo bueno ocurrió. Recordarás que cuando nos tocó participar en aquella negociación también teníamos que defender en debates públicos el tratado con varios interlocutores. Algunos de los cuales hoy apoyan. Hoy nos exigen que traigamos buenas cuentas de regreso. Y en eso hay algo interesante, una reflexión interesante, Sergio. La democracia fortalece al Estado mexicano, inclusive en una negociación comercial. Hace 23 años, cuando yo estaba en la mesa de negociación y de aquel lado yo pedía, dame más acceso en jugo de naranja o dame más acceso en tabaco, me decían, no puedo porque si te lo doy voy a perder los votos de los diputados y senadores de Florida o de North Carolina, entonces no te conviene porque vas a quedarte sin tratado. Entonces yo tenía que contener mis exigencias por los balances del político. Y cuando yo trataba de hacer el mismo argumento se reían de mí y decían, ¿de qué me estás hablando? ¿México? Si tu presidente manda en las cámaras en aquel tiempo, tenía mayorías y dictaba la línea. Hoy no es el caso. Y si esta negociación no es una negociación balanceada que pueda ser aprobada por el Senado mexicano, pues no hay manera de tener un tratado modernizado. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.